El Distrito de Salud del Sur de Nevada reportó al menos 3.081 mosquitos que dieron positivo para el virus del Nilo Occidental en 16 códigos postales de todo el condado Clark, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas. Estamos bastante temprano en la temporada y el hecho de que ya estemos atrapando tantos mosquitos con la enfermedad es un poco preocupante. Lo más importante es que las picaduras de mosquitos se pueden prevenir usando repelente, ropa con mangas largas, evitando estar fuera al final de la tarde y temprano en la mañana, que son los momentos ideales para que los mosquitos piquen. Los especialistas aseguran que en la mayoría de casos los pacientes presentan síntomas leves y manejables, pero hay ciertas poblaciones que podrían desarrollar síntomas neurológicos graves. You can say it's similar to like a flu-like virus. You get body aches, fever, headaches. Se puede decir que es como un virus parecido a la gripe, dolores en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones, tal vez náuseas y sarpullido, pero eso es todo. Es raro que pueda penetrar la zona del cerebro o la médula espinal, donde produciría síntomas neurológicos, convulsiones, desorientación, coma. Es muy raro, típicamente son las poblaciones de la tercera edad y la inmunodeprimida las que corren riesgo. De acuerdo con los expertos, si alguien desarrolla síntomas que parecen ser de resfriado pero no mejoran con los tratamientos habituales, es necesario acudir a un médico y vigilar de cerca la evolución de la enfermedad. Una fuerte ola de calor azota a gran parte del continente americano y a Europa, donde las temperaturas han alcanzado los 45 grados Celsius. La ola de calor, que ha dejado temperaturas extremadamente altas en el noreste de Estados Unidos, cederá un poco esta semana, cuando el peligro se desplazará hacia el sur del país, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional. Es un calor seco, casi te sientes como si estuvieras en un horno. Si pones el horno a 120 grados y luego lo abres y metes la cabeza en él, eso es Arizona. Es seco con un mínimo de humedad. México registró el día más caluroso de su historia la semana pasada, cuando las temperaturas en el desierto de Sonora alcanzaron los 51.7 grados centígrados. La Secretaría de Salud de México reportó 125 muertes este año relacionadas con el calor. Y el calor está muy fuerte, fuertísimo. Y después tuve que comprarme otro ventilador porque yo no aguanto. Los vientos del norte de África están elevando las temperaturas en el sur de Europa. 8 ciudades italianas han emitido alertas de calor y los expertos temen que este año pueda ser el año más caluroso jamás registrado, superando el récord anterior de 48.8 grados Celsius en el 2021. Espera que Estados Unidos anuncie hoy martes su nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado por el monto de $150 millones. Así lo dijeron 2 funcionarios estadounidenses a La Voz de América. El paquete será proporcionado a Kiev en virtud de la Autoridad Presidencial para Asistencia Militar a Ucrania, que extrae armas, municiones y equipos de los arsenales militares estadounidenses para atender las necesidades a corto plazo de Ucrania. Uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato antes del anuncio previsto, comentó que esta ronda de ayuda incluiría municiones HIMARS y otros insumos críticos. El envío no incluye municiones de racimo, según advirtió el funcionario. Rusia ha acusado a Ucrania de utilizar algunos de los misiles antiaéreos proporcionados por Estados Unidos en ataques mortales esta semana dentro de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, y en la región rusa de Belgorod, fronteriza de Ucrania. El paquete de ayuda de esta semana para Kiev se sumará a los $61.000 millones en fondos para Ucrania promulgados por el presidente Joe Biden en el pasado mes de abril. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba.